Hola chicos, esta clase corresponde a la guía 5, ¿cierto? De química, donde estamos trabajando las soluciones químicas y su objetivo es calcular fracción molar y partes por millón. Vamos inmediatamente, fracción molar se simboliza con la letra X mayúscula y es simplemente una unidad de concentración la cual relaciona, ¿cierto?, la cantidad de materia del soluto medida en mol y la cantidad de materia total que existe en la solución que también se mide en mol. Por lo tanto, su fórmula dice así: fracción molar es igual a la cantidad de soluto de sustancia medida en mol dividida por los moles totales de la solución. Por lo tanto, como habla de moles totales de la solución, yo acá desprendo que es la suma de los moles de soluto más los moles de solvente o disolvente, ¿ya? Y otra cosa debemos aclarar con respecto a la fracción molar, que la fracción molar es una unidad de concentración adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene unidad de medida. Por ejemplo, si la masa yo la mido en gramos, la fracción molar no me queda con ninguna unidad de medida. Lo otro es que las fracciones, si yo calculo la fracción molar del soluto y también del solvente de la misma solución, al sumar ambas fracciones molares siempre me debe dar la suma de 1. Antes de ir al ejemplo, debemos recordar esto sumamente importante. Reconocer, ¿cierto?, a partir de las unidades de medida, cuál es la magnitud que representa. Por ejemplo, gramos partido en mol, nosotros sabemos que es la masa molar y se simboliza con una M mayúscula. En cambio, la M minúscula es la masa y se mide en gramos, también puede ser mg en estos casos. N, cantidad de sustancia, ¿cierto? Se mide en mol, y el volumen que finalmente lo utilizamos en la unidad de litros. Vamos con el primer ejemplo. Dice, supongamos que se tiene 3 mol de ácido clorhídrico, HCl, disuelto en 500 gramos de agua. Me pide calcular la fracción molar del ácido clorhídrico. Yo puedo darme cuenta inmediatamente que acá tengo mol, y esto es mi cantidad de sustancia del soluto, pero me entregan gramos de agua. Eso no es mol, es masa. Por lo tanto, tengo 3 moles de ácido clorhídrico, que es la cantidad N de soluto. Los moles de solvente no lo tengo. Tengo la masa del solvente, sí, que son 500 gramos, y me pide calcular la fracción molar. Como me pide calcular la fracción molar, tengo que... vaya para allá, hijo. Tengo, ¿cierto?, que dividir la cantidad de sustancia del soluto, dividirlo, ¿cierto?, en los solutos más la suma de los moldes disolventes. Como no tengo los moldes disolventes, los debo calcular. Por ende, yo saqué una fórmula, ¿cierto?, que es la que tengo acá, de una de las guías anteriores. Me dice lo siguiente: cantidad de sustancia para calcular los moles, yo tomo la masa y la divido por la masa molar. Por lo tanto, como no tengo la masa molar, pero sí tengo la fórmula química del ácido clorhídrico, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Tengo los elementos que participan y las cantidades de esto en la fórmula. Participa el hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, y del oxígeno solo 1. Luego voy a la tabla periódica y obtengo la masa atómica, ¿cierto?, de cada uno de estos elementos. Y por lo tanto, tengo que, de hidrógeno tengo 2 átomos, lo multiplico por su masa atómica, que es 1, me da 2. Del hidrógeno tengo un átomo y lo multiplico por 15,9. Al sumar esto me da 17,9 gramos mol. Esta es la masa molar que yo tengo del agua. Por lo tanto, volvamos acá. Para calcular los mol, yo tengo que tener la masa del compuesto y dividirlo por su masa molar. ¿Tengo la masa? Sí, son 500 gramos. ¿Tengo la masa molar? 15,9. Por lo tanto, lo multiplicamos o lo reemplazamos en la fórmula, me queda 500 gramos dividido en 17,9 gramos mol.
como sobre y bajo la línea divisoria tengo gramos, estos se eliminan y me va a quedar el resultado solo en mol, que es lo que yo espero. N entonces es igual a 27,9 mol. Ahora que tengo la cantidad de sustancia del solvente o disolvente, puedo aplicar la fórmula. Por lo tanto, sabemos que la cantidad de soluto es 3 y luego se suma 3, perdón, se divide, ¿cierto? Y hago la suma de 3 moles del soluto más 27,9 mol del solvente. Esto me da 30,9, por lo tanto hago la división de 3 dividido en 30,9 y me da 0,097 a secas. Recuerden que no tiene unidad de medida. Por lo tanto, ¿qué me entrega este valor? Que la relación que existe entre los moles de soluto y los moles totales es de 0,097. Por lo tanto, chicos, en este caso me tengo que fijar de tener los mol de soluto y los mol de solvente para aplicar esta fórmula. Continuemos. Parte por millón. Las partes por millón son muy utilizadas cuando la cantidad de soluto es muy pequeña en relación, ¿cierto?, a la solución presente. Por lo tanto, se utiliza, por ejemplo, cuando se quiere ver la impureza del agua potable o los contaminantes que puede contener esta, o también partículas en suspensión en el aire, ¿ya? Por ejemplo, cuando miden la contaminación y nos indican que hay restricción es porque se mide por parte por millón, ¿ya? Ahora, cantidad, ¿qué es la parte por millón? Simplemente es la masa de soluto medida en gramos que hay en 1.000.000 de gramos de solución. Ahora, su fórmula, como, vamos a decir, como la original, es parte por millón, su símbolo es ppm, parte por millón, es igual a la masa de soluto medido en gramos, dividido por la masa de la disolución, que también va a estar medida en gramos, y esto se multiplica por 10 elevado a 6. Recordemos que esta notación científica lo único que me está indicando de que 10 elevado a 6 corresponde a 1.000.000, ¿ya? Ahora, por otra parte, también sabemos de que un kilogramo equivale a 1.000 gramos y un solo gramo también equivale a 1.000 miligramos. Por lo tanto, podemos decir que en un solo kilogramo existe 1.000.000 de gramos, mg, ¿ya? Por lo tanto, también podemos utilizar esta fórmula. Otra fórmula para partes por millón es igual a la masa del soluto en mg dividida en la masa de disolución medida en kilogramos, ¿ya? No hay que asustarse con estos chicos, simplemente va a depender de de los datos que yo tengo, la fórmula que vamos a utilizar. Y por último, que si yo tengo la solución dada en volumen, ¿cierto? Yo voy a considerar entonces utilizar esta fórmula que me dice parte por millón es igual a la masa del soluto en mg dividido, ¿cierto?, en el volumen de la disolución que va a estar dada en litro. Vamos a un ejemplo. No se asusten si es súper sencillo. Dice así, calculemos la dureza del agua si después de calentar 1 litro de agua queda un residuo de 500 mg de sales en el fondo del hervidor. ¿Ya? No me plantea acá calcular las partes por millón, pero se desprende entendiendo de que la cantidad de soluto es muy pequeña en comparación al volumen, ¿ya? En este caso estamos midiendo el sarro que se junta en el hervidor. Por lo tanto, tengo que el volumen está dado en litro, ¿cierto? Y la masa está dada en mg. Veamos mis datos. La masa soluto, 500 mg, me faltó ahí. Volumen solvente, 1 litro. Calcular entonces las partes por millón. Vamos entonces a ver. Tengo 3 fórmulas que presenté para parte por millón, que dice lo siguiente: parte por millón, soluto en gramos dividido en la disolución en gramos. Revisemos, en mi caso, no. Soluto en mg partido en kg. ¿Me sirve? No. Veamos acá. La masa de soluto en mg dividido en volumen en litro. Tengo esos datos, espectacular. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La tercera. Por lo tanto,
parte por millón es igual a la masa del soluto en mg dividida en el volumen de la disolución, que va a estar dada en litros. Reemplazamos los datos, 500 mg dividido en 1 me da 500 ppm. Es decir, la dureza del agua corresponde a 500 ppm, lo que significa que hay 500 mg por cada kilogramos de disolución. Ahora, chicos, les voy a pedir lo siguiente. La actividad de ustedes es cortita, solo 4 ejercicios, por lo tanto, para cada uno de estos lo van a leer, luego van a determinar qué datos le están entregando, qué deben calcular y, según esto, la fórmula que vamos a utilizar. Son 2 ejercicios de fracción molar, son 2 ejercicios de parte por millón. Les voy a indicar que en el primer ejercicio, si se dan cuenta, tengo que calcular la fracción molar de soluto si se prepara una solución con 4,2 mol de cloruro de sodio y 9,5 mol de agua. Tengo el soluto y el solvente en mol, por lo tanto, es directamente aplicar la fórmula. En el segundo dice, determina la fracción molar del hidróxido de potasio si se disuelven 3 gramos de hidróxido de potasio en 60 gramos de agua. Chicos, como está dado los gramos acá, lo primero que deben hacer es calcular los mol de soluto y los mol de solvente, y ahí tienen las fórmulas químicas de los compuestos solicitados. Tercero, dice, en un control sanitario se detectaron 5 mg de mercurio en un pescado de 1,5 kilogramos, calcular las ppm. Usted decida cuál de las 3 fórmulas va a utilizar. Y en el último, acá tienen que poner un poquito de ojo porque el volumen me lo están dando en ml. Recordemos que un solo litro equivale a 1000 ml. Por lo tanto, 500 ml, ¿a cuántos litros equivale? Buena consulta, buena pregunta. Me imagino que lo pueden determinar. Chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase. Besitos.